nombre de Dios y la patria, abrimos la sesión de educación de hoy. El acta de la sesión 191 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 192 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Nuestra señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Giordano, Arce, Brito, Celis, Medina, Mirosevich, Mix, Rojas, Saji y Schneider, que modifica la ley 20.370 General de Educación para establecer como principio inspirador del sistema educativo la conciencia sobre el respeto animal. Ordinario 3091 de la Ministra de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio 596 de esta comisión, por el que se solicitó informar sobre el destino del bien inmueble entregado por el delegado provincial para la instalación de un centro de salud mental, dado que dicho inmueble estaría siendo utilizado actualmente por el INE para el censo 2024. Ordinario 1134 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 838 de esta comisión, por el que se solicitó informar respecto a la situación de los jardines infantiles de la región de O'Higgins, tanto en materia de infraestructura como en condiciones laborales de sus trabajadores, y capacitación respecto de la implementación de la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, conocida como ley TEA. Ordinario 1151 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 855 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de las medidas que adoptará para hacer frente a los graves problemas de infraestructura y falencias educativas que aquejan el establecimiento educacional Padre Hurtado de la comuna de Castro, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Ordinario 1136 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 959 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de la denuncia respecto a un grave accidente que sufrió el pasado 14 de julio un niño de 1 año en el Jardín Infantil La Esperanza de Chiguayante. El padre del menor reclama que no se llevaran a cabo los protocolos correspondientes, mientras que el SLEP de Andalien Sur señala que los protocolos fueron activados conforme al reglamento interno, así como el ingreso de una denuncia ante la Fiscalía. Conforme a lo expuesto en el artículo 21 de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, el documento queda a disposición de los señores diputados en la Secretaría de la Comisión. Copia ordinario 5.952 del jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación, dirigido a la alcaldesa de Puerto Octay en relación con oficio 940 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca del estado de conservación de los establecimientos educacionales Alberto Hurtado y Las Cascadas, ambos de la comuna de Puerto Octay, en atención a denuncias sobre el mal estado del sistema eléctrico. Oficio 270 de la directora del DEMRA de la Universidad de Chile, mediante el cual da respuesta a oficio 1051 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la situación ocurrida en Purranque, comuna en la cual muchos estudiantes que se habían inscrito para rendir la PAES en ella se encontraron con la sorpresa que les correspondía rendir la prueba en Osorno. Oficio 839 de la alcaldesa de Puerto Octay, mediante el cual da respuesta a oficio 1064 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de la estrategia y políticas que se están implementando para captar matrículas para el año 2026, con indicación de la cantidad de recursos que se han destinado para este fin, en atención al alto número de despidos de profesionales asistentes de la educación producidos en el último tiempo. Correo electrónico del asesor de gabinete del ministro de Educación, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse citado en este mismo horario por la Comisión de Hacienda para la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales. Asimismo, informa que representará a ese ministerio la subsecretaria de Educación, que se incorporará a la sesión a partir de las 16 horas, toda vez que entre las 15 y las 16 horas el Ministerio también se encuentra citado por la Comisión de Educación del Senado para tratar el proyecto de ley sobre titularidad docente. Por tanto, entre las 15 y 16 horas representará la subsecretaría el abogado asesor Gabriel Fernández para tomar debida nota de algún requerimiento de la comisión. Correo electrónico suscrito por las asociaciones de docentes directivos de Valparaíso, Aconcagua, Viña del Mar y Los Ángeles, quienes hacen llegar una carta expresando su preocupación por la falta de información respecto al ingreso del proyecto de ley de carrera directiva docente, cuyo envío al Congreso Nacional fue comprometido para el mes de diciembre del presente año. Señalan que la ausencia de avances públicos genera incertidumbre en los equipos directivos del país. Solicitan que se les informe la fecha exacta de ingreso al proyecto y proponen una ley miscelánea para subsanar el olvido de la política pública en relación con los docentes directivos para dar respuesta inmediata mientras se discute el proyecto de ley de carrera directiva docente, incorporando medidas transitorias que permiten reconocer sus trayectorias específicamente, asimilación al tramo avanzado y promoción al tramo superior para quienes hoy se encuentran en tramos avanzados experto 1.
Oficio número 3 de la Coordinadora del Colegio de Profesores y Profesoras Territorial Andalien Costa de la región del Biobío y suscrito por los presidentes comunales de Lota, Coronel, San Pedro La Paz y Santa Juana, por el que solicitan la intervención y patrocinio de esta comisión en temas cruciales que afectan directamente la gestión de ese servicio local de educación pública y la estabilidad laboral del profesorado en estas comunas. Comunicación del abogado Roberto Ávila, a través del cual acompaña documentos judiciales que dicen relación con graves abusos cometidos desde el Servicio Local de Educación Pública de Santa Rosa en perjuicio de una profesora y directora del Liceo Centro Educativo República Mexicana de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Habría palabras sobre la cuenta, diputada Schneider? Y Muchas luego, gracias, diputado Badía. muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes. Yo quería referirme a dos puntos de la tabla. El punto 12 respecto a lo que señalan las y los profesores de Andalien Costa. Creo que sería muy importante que en los términos que ellos señalan, que son los puntos que requieren información, en los que requieren que nos involucremos como comisión, podamos despachar un oficio en esa línea. Que pueda responder de alguna manera a las inquietudes que ellos tienen y podamos aportar en el conflicto que se está desarrollando. Y en segundo lugar, quería referirme al punto 1 de la tabla, que es respecto a la urgencia simple que ha llegado para el proyecto de prevención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que me parece muy relevante, que creo que es un tema también que nos debe preocupar a todas y a todos, en el sentido de que todas y todos sabemos que hay que cuidar la infancia, que hay que cuidar sus derechos, y yo creo que sería muy importante que lo pusiéramos en tabla pronto, Presidenta, en atención a que este proyecto, el proyecto que vamos a ver la sesión presente, ya se va a digamos, votar, y este proyecto viene con urgencia. Entonces, solamente quería solicitarle a usted, si lo tiene a bien, que lo pongamos en tabla quizás la próxima sesión, porque como este tiene urgencia y es un proyecto que yo considero puede tener cierta transversalidad, sería importante. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, diputada Schneider. Respecto a su segunda solicitud, lo vamos a tener en cuenta porque evidentemente por reglamento tenemos que tenerlo en cuenta en la tabla. Respecto al primer punto, quería complementar justamente lo que usted señalaba, diputada Schneider. Entonces sería como oficiar al Ministerio de Educación y a la DEP y también al SLEP Andalien Costa para que informen el uso y retención de los recursos provenientes de la subvención escolar preferencial y de prorretención del SLEP en cuestión, en el fondo. Oficiar también al mismo servicio local, Andalien Costa, solicitando que se transparenten las actas de las reuniones celebradas entre el gremio del Colegio de Profesores y las autoridades del servicio local, eso es muy importante. Y oficiar al Ministerio de Educación consultando por el estado de pago del bono del incentivo al retiro, correspondiente al año 2022. Y también solicitar la celeridad en la tramitación del proyecto de titularidad docente, por el cual, considerando su estado de tramitación, enviar una nota a la Comisión de Educación del Senado señalando la premura y la importancia de este mismo. También nos han llegado muchísimos correos a los distintos medios que tenemos en el equipo de diputación consultando, y ya nosotros siempre lo hemos dicho, escapa un poquito de nuestras manos, al menos de esta comisión, y ponerlo ya, hacer esa presión hacia el Senado. ¿Habría acuerdo entonces, comisión? Es sobre el mismo punto, diputado Badía. Tiene la palabra. Sí, Presidenta, yo había solicitado la palabra para plantear un tema que planteó también la diputada Schneider, que hizo relación con la situación del SLEP Andalien Costa. Yo creo que no basta con oficiar al director del servicio local o al ministro. Todos sabemos lo que ocurre con eso, que no nos van a contestar, pero sí creo que debiéramos fiscalizar. Y yo creo que lo que debiéramos hacer es oficiar a la Contraloría respecto de la retención, ¿ya?, de los recursos que en definitiva impiden que estos sistemas operen de la mejor forma que permiten estos recursos. Por lo tanto, yo, junto con adherirme a los oficios que ha señalado la diputada Schneider, yo solicitaría que también oficiemos a la Contraloría, porque creemos que la retención de recursos públicos que son esenciales para el proceso educativo tienen que obedecer a circunstancias muy, pero muy claras en la normativa que
rige la utilización de los recursos públicos. Por lo tanto, yo le solicito que, aparte de los oficios que ella ha solicitado, agreguemos también que la Contraloría haga una investigación respecto de esto. Muchas gracias, diputado Bobadilla. ¿Habría acuerdo para lo solicitado por la diputada Schneider, mi persona y el diputado Bobadilla? Acordado. ¿Alguien? Se me quedó un puntito de... Muchas gracias, presidenta. Solo para complementar, como sugerencia, a modo de que podamos avanzar, efectivamente quería complementar lo que decía respecto al punto 1 de la tabla, de la cuenta de la urgencia para el proyecto de protección de la infancia, solicitar y proponer que este pueda tramitarse de fácil despacho por tratarse de un proyecto de artículo único y de un punto bastante transversal. O sea, esto no incorpora ni un elemento ni biológico ni programático grandilocuente, sino más bien solo incorpora en la regulación de los planes actuales en educación en sexualidad, la prevención del abuso infantil desde la primera infancia. Eso, presidenta. ¿Varios? Yo tengo puntos varios. Estoy buena para hablar el día, perdón. Sí. Ordenémonos un poco. Ya. Vamos a cerrar entonces los puntos de la tabla. Pasamos a puntos varios. Los anoto. Diputado Rey. Diputado Bobadilla. Presidenta, dejar establecido que frente a la petición que está haciendo la diputada Schneider, hay un dicho popular que nos dice que se nos quiere pasar gato por liebre. Los gatos son gatos y las liebres son liebres. Este proyecto no es un proyecto de poca trascendencia, presidenta, es un proyecto que tiene una carga ideológica no menor. Por lo tanto, quiero que quede consignado mi opinión respecto de esto, que debemos discutirlo en profundidad y no con la ligereza que pretende la diputada Schneider pidiendo que se transmite sin mayor discusión. Por eso no estoy de acuerdo. Gracias, diputado Bobadilla. Solo les recuerdo que para poder referirse a alguna autoridad que se encuentre en la comisión o algún otro colega, diputado o diputada, tienen que solicitarlo por medio de la mesa. Diputada Schneider, punto varios. Muchas gracias, presidenta. No puedo evitar referirme, antes de hacer mi punto varios, a lo que señalaba el diputado Bobadilla por su intermedio. Este proyecto no tiene ningún encierro ni ningún tipo de trampa. Es un proyecto bastante explícito. Es un proyecto que incluye en lo que tenemos hoy en educación en sexualidad, que de hecho está en el sector salud, no está en el sector educación, incluir la prevención del abuso sexual infantil. Y ahí la pregunta es, ¿nos parece relevante prevenir el abuso infantil? ¿Nos parece relevante proteger a la niñez? Porque este proyecto, insisto, no tiene una carga ideológica, no pone contenidos, no pone enfoques, sí, al tiro, presidenta, estoy haciendo uso de la palabra, no pone ni programa, ni contenido, ni enfoque, solamente que se incorpore en lo que tenemos hoy, la prevención del abuso infantil, que es un problema que yo me imagino nos debería preocupar a todas y a todos. Vamos a ver quiénes se ponen del lado de los niños y niñas y quiénes se ponen del lado de los abusadores. Dicho eso, voy a solicitar un oficio, presidenta, a la Superintendencia de Educación, producto de que me han llegado distintas denuncias respecto a la comuna de Santiago, particularmente, donde estudiantes han sido sancionados por su sostenedor o por su dirección, impidiéndoles realizar su ceremonia de graduación, de cierre de un proceso educativo, de un proceso formativo que es relevante, que también es una instancia que es parte de ese proceso formativo, y se les ha sancionado con la suspensión de su graduación o su ceremonia de egreso. Yo quería oficiar a la Superintendencia de Educación para solicitar información respecto si tienen denuncias que versen sobre esta situación
en la Superintendencia de Educación, porque me parece que es relevante que lo tengamos en consideración y también es para la elaboración de eventualmente un proyecto de ley, presidenta. Eso es todo lo que puedo solicitar. Gracias, diputada Schneider. ¿Habría entonces acuerdo para la solicitud de la diputada? Acordado, diputado Rey. Gracias, presidenta. Solamente hace un alcance respecto a esto último que ha señalado la diputada Schneider. Yo me imagino que obviamente cualquier alumno que comete algún tipo de acto gravísimo en el establecimiento educacional debe tener sanciones, y en ese sentido yo, por lo menos la postura mía es nunca defender a estudiantes que vulneran las normas y que ponen en riesgo, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la educación en los establecimientos educacionales. Y si un alcalde actúa de esa manera, me parece de muy buena manera y muy buena forma. Segundo, hace una semana atrás, ya hace bastante tiempo, he mencionado en esta comisión los problemas que se están dando o que se estarían dando, y alcaldes se han sumado. Hay análisis de algunos profesionales de los DAEM, por ejemplo Francisco Saavedra, que hace un análisis puntual respecto de los bienes inmuebles municipales y los servicios locales de educación pública. Y respecto de eso quiero volver a insistir y quiero también precisar que esta intervención no busca cuestionar el objetivo de fortalecer la educación pública ni el funcionamiento de los servicios locales de educación. Más bien este es un objetivo que es compartido transversalmente hoy en día, y tiene que ver, sin embargo, con la implementación de la ley 21.040, donde se ha generado, a juicio de estos dirigentes que he comentado recién, de algunos expertos en materia jurídica, que existe un vacío jurídico relevante que esta comisión no puede pasar por alto y que dice relación justamente con la situación de los bienes inmuebles municipales utilizados por los SLEP. La ley dispuso, ¿no es cierto?, el traspaso del servicio educacional por el solo Ministerio de la Ley, correspondiendo bienes muebles e inmuebles. No obstante, no estableció un modo legal de adquirir el dominio de los bienes raíces municipales, exigencia básica de nuestro ordenamiento jurídico y de la Constitución, y es ahí donde se encuentra el conflicto hoy en día. Hoy existen numerosos inmuebles donde funcionan establecimientos educacionales que son de dominio municipal inscrito, adquiridos por compraventa, prescripción o donaciones modales. El traspaso del servicio educacional no equivale jurídicamente al traspaso del dominio, y una resolución administrativa no puede reemplazar ni la tradición ni la expropiación. Esta situación genera incertidumbre jurídica, expone a alcaldes y consejos municipales a eventuales responsabilidades por no resguardar el patrimonio comunal, y al mismo tiempo deja a los propios SLEP operando sobre la infraestructura cuyo dominio no está claramente resuelto. Y por lo anterior, y con el objeto de dimensionar correctamente la magnitud de este problema, quiero solicitar formalmente a esta comisión que se oficie en términos generales a las municipalidades del país a fin de que informe si son propietarias inscritas de inmuebles educacionales actualmente utilizados por los SLEP y se han celebrado contratos de uso o iniciado procedimientos expropiatorios, y también solicitar se oficie a los conservadores de bienes raíces para que informen si han practicado inscripciones o subinscripciones que impliquen cambio de dominio de inmuebles educacionales a favor de los SLEP y bajo qué títulos se habrían efectuado. Esto no se trata de frenar la reforma, sino de perfeccionarla. Este Congreso tiene la responsabilidad de distinguir claramente sobre el traspaso de servicios educacional y la transferencia del dominio de los inmuebles, estableciendo mecanismos jurídicos claros, respetuosos del derecho de propiedad y de la autonomía municipal. Este es el camino responsable para fortalecer la educación pública dentro del Estado de Derecho, presidenta. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Rey. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado? Acordado. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas presentes, a todos quienes también están siguiendo esta comisión. La sesión pasada, nosotros antes del proceso electoral tuvimos una jornada bastante extensa para hablar de convivencia educativa.
donde tuvimos también distintos exponentes, de eso también hubo representantes del Ministerio de Educación, de la DEP, también vino el superintendente, vino el subsecretario también de Seguridad, y creo que esta quedó incompleta puesto que nosotros estábamos esperando al sostenedor de Santiago. Y no sé si en la cuenta, porque al menos no lo escuché, se remitieron las excusas completas del caso. Yo solamente quiero reiterar, Presidenta, que creo que tal como tuvimos un acuerdo la sesión pasada, es que esta sesión debe continuar. Y debe continuar también con la exposición, al menos del sostenedor de Santiago, el señor Mario Desbordes, en los cuales también él debe rendir cuenta a esta comisión de cuáles han sido las medidas que se han tomado para reducir la violencia dentro de los liceos de Santiago. Creo que nos haría bien, sobre todo para terminar este periodo legislativo, con respuesta sobre todo ante los graves casos de violencia escolar. Y creo que tal como lo tuvimos en oportunidades anteriores, cuando incluso la ahora electa diputada Iracy Hasler, antes alcaldesa de Santiago, vino a dar cuenta a esta comisión, que el sostenedor actual también lo haga. Creo que le haría muy bien también a esta comisión para tener el panorama completo, al menos de las medidas que están tomando los sostenedores para abordar los casos de violencia educativa. Gracias, diputada Serrano. Diputada Medina, puntos varios. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes también y a quienes nos siguen por telemáticamente la comisión. Quisiera, Presidenta, solicitar a esta comisión poder saludar a Patricio Vilches Guerrero, más conocido como el Profe Solito, que nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en la comisión. No recuerdo bien por qué tema, pero hoy día lo he visto en distintos medios, reconocido, que está dentro de los 50 docentes mejores del mundo. Y es un profesor nuestro, es un profesor de una escuela unidocente, que tenemos hoy día 492 en todo el país. La educación rural, todos sabemos los que estamos más involucrados en educación, que tiene mucho más dificultades que toda la educación nuestra, porque llegar a esos espacios alejados, donde los profesores trasladan muchas veces sus propios alumnos, donde ejercer de repente desconectados también de internet, de muchas cosas, dificulta mucho más. Y el compromiso que hemos visto de este profesor y cómo ha mostrado al mundo hoy día lo que es la educación rural, lo ha llevado a tener un premio ya reconocido aquí en nuestro país y hoy día estar dentro de los 50 profesores reconocidos a nivel mundial, y es un tremendo orgullo para nuestro país que haya ahí un chileno. Así es que me gustaría, Presidenta, y solicitar a esta comisión el acuerdo para extender nuestras felicitaciones como Comisión de Educación, hacérselas llegar a él y por supuesto desearle también el mayor de los éxitos, y ojalá tuviéramos muchos profesores como Patricio Vilches Guerrero, sobre todo trabajando en nuestra educación pública. Así es que, Presidenta, me gustaría tomar el acuerdo para eso. Muchas gracias, diputada Medina. No puedo estar más de acuerdo con usted. Entonces, habría acuerdo comisión para extender las felicitaciones formales de parte de esta Comisión de Educación al conocido profesor Solito. Esto es, secretaria, un reconocimiento vía mail, es como un... Le hacemos un oficio un formal oficio. Ya. Felicitaciones. ¿Habría acuerdo comisión? Acordado. ¿Alguien más tiene puntos varios? Diputado Schubert. Bien, muchas gracias, señora Presidenta. La semana pasada en esta comisión tuvimos la oportunidad de tratar el tema de la violencia en los establecimientos educacionales. Lamentablemente el tiempo es siempre acotado y faltaron varias aristas para discutir. En este espacio escuchamos al defensor de la niñez, quien no pudo dar cuenta de las acciones robustas de parte de la Defensoría para proteger el derecho a la educación que sufren los menores frente a los vándalos que queman y destruyen colegios. En esa sintonía me gustaría preguntar por la situación de los informes trimestrales que debe enviar la Subsecretaría de Educación a la Comisión de Educación relativo al plan de recuperación de los liceos emblemáticos. Según consultamos a Secretaría, dichos informes no habrían sido enviados por parte de la Subsecretaría de Educación, situación que contraviene la glosa número 17 del programa número 01 del capítulo 01 de la partida 09 de la Ley de Presupuesto de este año. En efecto, la citada glosa señala que trimestralmente la Subsecretaría de Educación informará a las comisiones de educación del Senado y de la Cámara de Diputados sobre la implementación del plan de recuperación de los liceos emblemáticos, tanto de sus componentes de apoyo para mejorar la convivencia escolar, como de recuperación de la calidad educacional. Cierre de paréntesis.
Cierre comillas. En razón de lo anterior, quisiera oficiar al Ministerio de Educación para confirmar esta situación, así como también que se nos informe respecto a la entidad con que se está trabajando dicho plan. Pues según entiendo, esa entidad sería la llamada Fundación Semilla. En este punto me quiero detener, señora presidenta, puesto que de una revisión rápida de la página web de la Fundación Semilla se puede advertir situaciones bastante graves que creo que esta comisión debe tomar conocimiento. Por ejemplo, algunas de las publicaciones de la Fundación en redes sociales señalan lo siguiente. En la Instagram de Fundación Semilla hay una publicación que dice Fundación Semilla coincide con Fe sin Límites. No perder la fe de que los cambios son posibles. A los jóvenes que se atreven a pensar en un Chile más justo. Y vemos una foto del estallido social, Fe sin Límites. El aire era extraño y la represión estaba presente, pero no temieron, jamás vacilaron. Luego otra publicación de Fundación Semilla cita a Gandhi, Mahatma Gandhi, un líder de la paz, sabía muy bien dónde y quiénes generan violencia. Eso fue el 31 de octubre del 19. Cuando una ley, dice el mensaje, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Asimismo, 2 funcionarios de la Fundación han realizado fuertes declaraciones validando la violencia. Por ejemplo, el señor Nicolás Nieto tiene como estado en su Instagram el siguiente, dice, comillas, no creo en nada, anarquía total, cierre de comillas. Asimismo, la funcionaria Jimena Cortés Malverde ha señalado lo siguiente a través de su cuenta de X. El octubre del año 20, Pacos CTM cobardes. En mayo del 2021, no me cabe duda que está CTM de Tere Marinovich, solo irá a estorbar para la redacción de la Constitución. Ella no quiere cambios, ella voto rechazo. Nos merecemos lo peor. Luego, en agosto del año 20, hablan de ir a quemar las sucursales de hashtag AFP Modelo CL. Yo creo que deberían ir a las oficinas centrales que están en la ciudad empresarial. Los grandes pensadores de esta AFP están allá. En atención a lo señalado y en virtud del dispuesto del artículo 308 y siguientes del reglamento, solicito a esta honorable comisión disponga a oficiar a la Subsecretaría de Educación con el propósito de que remita a esta comisión la siguiente información. 1. Toda la información relativa a dar cuenta del cumplimiento del ordenado a través de la glosa 17 del programa 01, capítulo 01, partida 9 de la ley de presupuesto del presente año. Especialmente se solicita se envíe la información no remitida en los informes trimestrales que debieron haberse presentado. 2. Toda información respecto a la naturaleza de la contratación de la entidad referida, es decir, si se contrató a través de trato directo, licitación pública o mediante un convenio de transferencia de recursos. 3. Cómo se seleccionó a la entidad mencionada. 4. Costo de la contratación. 5. Personal de la fundación y sus antecedentes curriculares. 6. El avance de la labor encomendada. 7. Los contenidos del plan implementado por la entidad responsable. Y por último, solicito, señora presidenta, por su intermedio, a la señora secretaria que indique qué es lo que procede cuando el ministerio no rinde cuentas según se le ha ordenado por parte de la ley de presupuesto, como es el caso señalado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Schubert. Tengo ciertas dudas con parte de su solicitud, diputado. La primera, yo voy a recabar el acuerdo, si esta comisión lo tiene a bien, para la primera parte de la solicitud del diputado. ¿Habría acuerdo, comisión? Pero la segunda parte, diputado, tengo dudas, ya que estamos hablando de redes sociales personales, como qué podríamos hacer nosotros, o sea, cada uno de nosotros puede manifestar su opinión, pero oficiar a una institución en particular. Si puede. No, es que cuando señalo lo que pido, no pido que se vea en las redes sociales de nadie. Fue bien claro. Es quién es, si es que se contrató efectivamente a esta fundación, cómo se le contrató, cuánto se le paga y cuál es el currículum de las personas, no sus redes sociales. Sus redes sociales son antecedentes que he señalado porque son las personas que están a cargo del programa de convivencia escolar y tienen este tipo de comentarios. Por lo tanto, saber el perfil de estas personas, su calificación técnica, etcétera. Pero no es un antecedente señalado. No. Sí, mire, le repito, es que lo que pasa es que ¿cómo se seleccionó a la entidad mencionada? El costo de la contratación, el personal de la fundación y sus antecedentes curriculares, no su publicación en redes sociales, el avance de la labor encomendada, el contenido del plan implementado por esta entidad responsable, por la fundación. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo no tengo problema con la solicitud del diputado Schubert por su intermedio, porque creo que la información no obstaculiza nada. Sí quisiera hacer el punto de que creo que es innecesario exponer las redes sociales personales de un individuo en esta comisión, porque creo que son antecedentes irrelevantes, sobre todo cuando hablamos del estado WhatsApp. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso no me dice, no me habla de la calidad de un profesional, de la calidad de una persona, de sus valores, de sus principios, de sus creencias, de un estado WhatsApp.
Solo puntualizaría eso, la verdad no tengo intenciones de alargar la discusión, entonces yo doy mi aprobación a la solicitud de información, pero me parece que en realidad hacer el punto político y el show a través de decir que esta gente valida la violencia, valida el no sé qué, que son anarquistas, ¿eh? Es un poco banalizar el problema de la violencia en los establecimientos educacionales, que claramente es más profundo que un estado de WhatsApp. Eso es todo. Deme un segundo. Lo que pasa es que quiero hacer un punto respecto a la mención de las redes sociales, porque sí creo que pudiese atentar contra la privacidad de cada individuo, el hecho de exponerlo acá. Diputado Rey, diputado Cornejo y diputado Sí, Schubert. yo solamente, Presidenta, apoyar 100% lo que está planteando el diputado Schubert. Estamos hablando de programas de convivencia escolar, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los temas más importantes, porque esto está relacionado con la violencia que hoy día tenemos en los establecimientos educacionales, y tener gente que valide la violencia, que valide estos movimientos, que lo tenga registrado y que uno sepa, me parece contraproducente justamente para desarrollar este tipo de actividades. Y lo que me parece aún peor es que haya parlamentarios que defiendan justamente este tipo de situaciones. Eso no se puede validar. Quienes tienen que ser justamente, que desarrollen estas prácticas positivas ante los estudiantes para cambiar la convivencia escolar, no solamente tienen que parecerlo, sino también tienen que serlo. Eso, Presidente. Gracias, diputado Rey. Solamente aclarar, yo acá no he escuchado que nadie valide o defienda las publicaciones o los hechos en particular, solamente aclararlo. No sé si usted lo menciona porque lo ha visto en prensa o en las redes sociales quizás de otros parlamentarios, pero como usted dijo, existen parlamentarios que lo apoyan. Yo al menos quiero dejar claro que en esta mesa no se ha hecho tal cosa. Diputado Cornejo, diputado Schubert. Gracias, Presidenta. A propósito del requerimiento de información por parte del diputado Schubert, me parece del todo atendible lo que se ha señalado en términos que si con recursos públicos se pagan los servicios de una institución para que particularmente pueda atender un tema que ha sido en extremo sensible durante el desarrollo de las distintas actividades, ¿cierto?, en distintos establecimientos educacionales y que tienen una alta connotación en torno a los actos de violencia al interior de los establecimientos educacionales, donde esta comisión particularmente ha tenido una preocupación, así se la ha transmitido permanentemente al Ejecutivo para poder llevar adelante planes y programas que tengan por objetivo abordar los problemas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales. Si en particular hay una institución, una organización que va a llevar adelante estos procesos y las personas que están contratadas, que son parte de esta institución, en cualquiera de sus tipos de expresión pública, le faltan el respeto a la institucionalidad en nuestro país, se expresan de manera soez y agresiva, es del todo razonable el que queramos efectivamente saber y conocer todos aquellos antecedentes. No veo dónde esté el problema, porque si efectivamente las personas que son parte de esta institución agreden públicamente a instituciones tan importantes y tan bien valoradas por la ciudadanía como son Carabineros, me parece que es inaceptable que en este caso el Ministerio de Educación haya contratado los servicios de una empresa o de alguna institución que efectivamente, públicamente se expresen en esos términos y que vayan a estar a cargo, ¿cierto?, del trabajo de violencia al interior de los establecimientos educacionales, tanto, ¿cierto?, de los profesores como de los alumnos. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Cornejo. Diputado Schubert, breve para que podamos avanzar. Muchas gracias, Presidenta. Quiero reiterar, porque tal vez no fui lo suficientemente claro, esto no son estados de WhatsApp, estos son publicaciones en redes sociales, en particular en la red social X. Son redes sociales públicas, abiertas, esto es información abierta. Cualquier persona que entre a sus redes puede leer esta información. Y a mí me sorprende que a mi colega Schneider no le llame la atención que personas contratadas por el gobierno de Gabriel Boric para poner en ejecución o implementación un plan de recuperación de liceos emblemáticos en sus componentes de apoyo para mejorar la convivencia escolar,
publiquen tratándose de esa forma, refiriéndose de esa forma a Carabineros, y además, reitero, hay una parte donde, miren lo que dice, hablan de ir a quemar las sucursales de la AFP Modelo, yo creo que deberían ir a las oficinas centrales que están en la ciudad empresarial. Entonces, que esas personas sean precisamente las que están a cargo de un plan para mejorar la convivencia escolar, yo creo que es incompatible. Me sorprende que no les llame la atención o que les parezca que está bien. Por lo menos a mí, y parece que a algunos también nos llama la atención y nos preocupa que las personas a cargo de velar por la convivencia escolar y llevar a tu plan tengan publicaciones de este tipo. Creo que hay una incompatibilidad y que, es más, yo esperaba que se sumaran, ¿no es cierto?, a esto y no que señalaran como que esto no generaba ningún inconveniente. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Voy a volver a aclarar que aquí nadie se ha opuesto a poder recabar el acuerdo. Entonces voy a recabar el acuerdo para la solicitud del diputado Schubert. Acordado, diputada Schneider, muy breve, por favor. Sí, muy breve, presidenta. Yo quiero volver a insistir porque creo que se malinterpretaron mis palabras. A mí no me parece ni justificable, ni defendible, ni lo que yo apuesto a que sea la visión. No. Mi punto es que creo que es bastante irrelevante las publicaciones en redes sociales personales de una persona, porque creo que no hablan del todo de una persona, ni mucho menos de una institución. Y creo, y con esto cierro, que ese sea el motivo de preocupación de los diputados y diputadas, lo que publica una persona en redes sociales, es poco profundo, es banal, es deshonesto intelectualmente, y creo honestamente, colegas, que ustedes pueden más. Eso es todo, presidenta. Voy a ir con mis puntos varios. La semana pasada nos reunimos con AFEP. Sí, pues yo siempre estuve de acuerdo. Sí, antes de la palabra de la diputada. La semana pasada nos reunimos con AFEP, la Asociación de Funcionarios de Valparaíso, quienes nos señalaron la preocupación de este gremio de asistentes de la educación respecto a la aplicación de la Ley 21.583, que interpreta el artículo 42º transitorio de la Ley 21.040. Sobre la oponibilidad de condiciones pactadas con anterioridad del traspaso. Lo anterior debido a la conducta constante de los servicios locales de recurrir a la Contraloría para definir la procedencia o no y el pago de estas condiciones ya pactadas, lo que puede demorar inclusive un año en poder dar una definición, alegando una intención dilatoria por parte de los sostenedores y afectando directamente el patrimonio de los trabajadores. En este sentido, solicito el acuerdo para oficiar entonces al Ministerio de Educación consultando si existe la intención de ellos de desarrollar un protocolo, una circular, una resolución, orientaciones o cualquier otro símil que busca estandarizar el proceso de la aplicación de esta norma, la ley 21.583, y que no quede a criterio de los sostenedores. Y por otra parte, solicito el acuerdo de esta comisión para oficiar también al Ministerio de Hacienda y a DIPRES, consultando por el estado de respuesta de la solicitud de modificación presupuestaria realizada por la Subsecretaría de Educación. Lo hemos hecho en reiteradas ocasiones también en esta comisión. En el marco de la aplicación del protocolo de pago de deudas previsionales de sostenedores cuyo servicio educativo ya fue traspasado a un servicio local. Cabe recordar que esta solicitud que contempla la deuda vigente con trabajadores de la educación de 30 comunas fue realizada el pasado 21 de octubre y que, según lo establecido por el mismo protocolo, DIPRES cuenta con 30 días hábiles para responder y ese plazo ya está vencido. ¿Habría acuerdo para las dos solicitudes, comisión? Acordado, muchas gracias. Pasando a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objetivo de iniciar el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Camila Rojas, Eric Aedo, Chiara Barquesi, José Miguel Castro, Andrés Celis, Juan Antonio Coloma, José Carlos Mesa, Juan Santana, Daniela Serrano y quien les habla, que incorpore el ajedrez como herramienta de enseñanza. El boletín es el 17.585-04 y se encuentra en primer trámite constitucional. Para ello vamos a escuchar al maestro de ajedrez, periodista y conferencista español, el señor Leoncho García Olazagasti, quien se encuentra conectado vía online para poder hablarnos en esta comisión. Don Leoncho, ¿está disponible? Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. ¿Me pueden escuchar?
De acuerdo. Buenas Fuerte y tardes, claro. honorables diputados. Buenas tardes a todos. Créanme si les digo que me siento muy honrado por esta segunda invitación después de la experiencia que tuve con ustedes el 7 de octubre, que recuerdo con gran agrado. Si les parece, hoy, en mucho menos tiempo que entonces, lo que me propongo es resumirles los argumentos más importantes que les di en aquel momento y añadir tal vez alguno más y, por supuesto, someterme a las preguntas que ustedes puedan tener. Entiendo que me están oyendo bien. De acuerdo. Sí, Entonces, estamos escuchando como fuerte y primer, claro. como primer punto, les resumo que la eficacia del ajedrez como herramienta educativa está muy respaldada por la ciencia. El resumen de esos estudios científicos realizados a lo largo de un siglo sería que los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más su inteligencia que los demás, los de un grupo control, por ejemplo, en múltiples parámetros, especialmente o incluyendo la inteligencia emocional, que como ustedes saben es un parámetro muy importante en la educación del siglo XXI. Además, siendo ahora más concreto en términos pragmáticos, esos alumnos suelen obtener un mejor rendimiento académico, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora, que como ustedes saben son precisamente los dos campos donde el famoso informe PISA pues suele señalar a prácticamente todos los países de habla hispana, empezando por el mío, España, y creo que también incluyendo a los alumnos chilenos, que es donde más suelen fallar, en matemáticas y en comprensión lectora. Además de esto, del respaldo puramente científico, tenemos largas y variadas experiencias internacionales de gran éxito. Y no me refiero tanto, aunque también son útiles, por supuesto, a aquellos países donde se ha introducido el ajedrez masivamente en las escuelas como deporte, no como herramienta educativa, por ejemplo, en China, Rusia, Turquía o Cuba, porque si bien es cierto que el mero hecho de jugar al ajedrez ya puede ser muy educativo y muy pedagógicamente positivo, pero hay estudios científicos que demuestran que es mucho más eficaz cuando se emplea como herramienta educativa. De modo que lo ideal es hacerlo de ambas maneras, incluirlo en el horario lectivo como herramienta educativa impartida por maestros de escuela y luego si un porcentaje, aunque solo fuera, yo qué sé, el 3%, por ejemplo, de ese 100% del alumnado alfabetizado en ajedrez educativo se siente atraído por el ajedrez más deportivo, más competitivo, entonces el número de alumnos que se van a inscribir en clases extraescolares impartidas por un ajedrecista se va a disparar. Bien, yo pondría más bien como modelos de entes como Dinamarca, Armenia, Hungría o el Reino Unido, donde hay programas de ajedrez educativo de gran éxito, pero si hablamos de países más cercanos a Chile desde el punto de vista cultural o geográfico, desde luego España es el primero que debo citar porque a raíz de decisiones tomadas por el Parlamento Europeo y por el Parlamento Español, 10 de las 17 regiones que hay en España, sus gobiernos regionales han introducido ya el ajedrez en horario lectivo de una u otra manera. Mucho más cerca tienen ustedes a Argentina o concretamente a la provincia de Santa Fe en Argentina, donde el ajedrez forma parte del horario lectivo desde hace muchos años con un índice de aprobación muy alto. También hay experiencias en la provincia de San Luis, en la ciudad de Buenos Aires. En el país Uruguay, el gobierno uruguayo tiene un programa de ajedrez educativo que se llama Ajedrez para la Convivencia y me consta, porque he estado allí varias veces,
que las distintas autoridades educativas que se han ido sucediendo en el gobierno tenían una opinión muy favorable sobre este programa. Hay más casos de distinta manera en Paraguay, en Venezuela, en México, Panamá, Costa Rica, etcétera. Pero quiero hacer especial hincapié en una pregunta que me suelen hacer las autoridades educativas en diversos países cuando yo les explico todo esto. Me dicen, bueno, muy bien, ya estamos convencidos, pero ahora respóndenos a una pregunta. ¿Qué quitamos del currículo para poner ajedrez en su lugar? Y la respuesta que yo les doy es nada, porque el método que mejor está funcionando, con gran diferencia, es el transversal e interdisciplinar. Es decir, no es necesario quitarle una hora a nada ni a nadie en el currículo escolar, en el horario lectivo, para utilizar el ajedrez como herramienta educativa, porque, por ejemplo, el ajedrez combinado con la inteligencia emocional, que es transversal a todas las materias, ha dado muy buenos resultados. O una gran parte de las matemáticas, de aritmética, de geometría, de álgebra, utilizándolo como hilo conductor de una forma muy amena para el alumnado y muy eficaz para el profesorado. O bien, por ejemplo, se puede enseñar ajedrez en inglés. Los profesores de inglés están pidiendo que haya cada vez más conversación y menos gramática. Bueno, podemos cumplir dos objetivos pedagógicos en la misma hora si damos el ajedrez en inglés y no le estamos quitando tiempo a nada ni a nadie. Por otro lado, me parece fundamental subrayar que estamos hablando de un proyecto de costes estructurales muy bajos. Es decir, el coste de introducir el ajedrez como herramienta educativa es sin duda mucho más bajo que el de, desde luego, cualquier otro deporte y probablemente que el de casi cualquier otra actividad educativa transversal e interdisciplinar. Incluso si hablamos de formación de maestros, el coste también sigue siendo muy bajo. Desconozco qué proyecto, qué variantes están ustedes barajando, pero por ejemplo, si optan por empezar por una experiencia piloto, formar a unas decenas de maestros para que inicien una experiencia piloto, tiene el coste de un taller de no más de 15 horas. Esto lo tengo muy comprobado. Después de ese tiempo, de unas 10, 15 horas de formación, los maestros de escuela ya pueden empezar a utilizar el ajedrez como herramienta educativa. Es decir, y esto lo quiero dejar muy claro, no es necesario en absoluto que el maestro o la maestra tengan un alto nivel técnico en ajedrez. Con que sepan los fundamentos y muy poco más es suficiente, porque no estamos hablando de crear campeones, estamos hablando de utilizar el ajedrez para enseñar a pensar, que es un asunto completamente distinto. Si me dan ustedes 2 o 3 minutos más, les puedo poner un ejemplo muy práctico para ser, digamos, más pragmático, de cómo se puede emplear el ajedrez, además de una manera que encaja muy bien con el siglo XXI. Utilicemos el ajedrez como hilo conductor para explicar la historia de la inteligencia artificial. Entonces nos remontamos a 1947. Alan Turing, Claude Shannon, John von Neumann son tres de los, digamos, padres de la inteligencia artificial. Los tres por separado llegaron a la conclusión de que el ajedrez podía ser un campo de experimentación muy útil. ¿Por qué? Porque el número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero, les adelanto que les voy a dar un susto ahora, es un 1 seguido de 123 ceros. Es un número mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Entonces, aquellos científicos, Turing, Shannon, von Neumann, pensaron, si conseguimos que una máquina le gane al campeón del mundo de ajedrez, eso no se podrá conseguir solo con fuerza bruta. Tendremos que meter en esa máquina algún tipo de inteligencia artificial. Y seguro que lo que aprendamos en ese proceso nos resultará luego muy útil en campos más importantes que el ajedrez en el ámbito científico.
Tenían toda la razón. El único problema es que se tardó 50 años en demostrar que tenían razón. Los tres habían fallecido ya, pero en 1997 la máquina Deep Blue de IBM ganó al campeón del mundo Garry Kasparov en Nueva York. Aquello fue noticia de primera página en muchos periódicos del mundo, colapsó las líneas de Internet, pero lo interesante viene ahora. IBM demostró a continuación que aquellos científicos de 50 años antes tenían toda la razón porque aplicó lo aprendido para ganar a Kasparov en diferentes campos de la ciencia cuyo factor común es el cálculo molecular. Por ejemplo, fabricación de medicamentos complejos, planificación de la agricultura, pronóstico meteorológico, cálculo bursátil, etc. Y mucho después, concretamente el año pasado, hace poco más de un año, cuando Demis Hassabis y su equipo de la empresa DeepMind de Google recibieron el Premio Nobel de Química, lo recibieron por haber conseguido entender la estructura de las proteínas. Eso hubiera sido imposible sin la investigación previa en ajedrez y en un juego asiático que se llama Go, que tácticamente es aún más complejo que el ajedrez. ¿Qué tiene que ver el ajedrez y el Go con la estructura de las proteínas? Bueno, las proteínas están compuestas por aminoácidos, existen más de 3.000 aminoácidos, las combinaciones posibles de 3.000 aminoácidos dentro de una proteína es un número astronómico y por eso fue tan útil investigar previamente en ajedrez y en Go. Y gracias a este descubrimiento en biología, ahora, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer de hígado o los antidepresivos o el Alzheimer, hay progresos enormes. De manera que la inteligencia artificial le debe mucho a la investigación en ajedrez y desde luego el ajedrez puede servir de hilo conductor para explicar su historia. Concluyo, Presidenta, diciendo que en un mundo donde me temo que cada día hay más gente que piensa menos, por el mal uso de las redes sociales o del chat GPT, todos estamos viendo cómo hay millones de personas en el mundo que cuando su jefe o su maestro les pide un trabajo, se limitan a copiar y pegar lo que dice el chat GPT sin aportar absolutamente nada de su propio cerebro. Por tanto, creo que mejor que nunca, este es el momento más apropiado para promover un juego que enseña a pensar con pleno respaldo científico y largas experiencias internacionales de éxito, y me someto, por supuesto, con mucho gusto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leoncho García. Un gustazo poder tenerlo nuevamente en esta sesión de comisión. Me encantan sus ejemplos porque se nota que es muy didáctico, muy docente. Vamos a pasar a otro invitado ahora, que también está conectado vía online, en representación de la presidenta de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez Federado de Chile, la AGFET, el presidente de la Comisión de Educación de la Federación, el señor Marcelo Llorens Sepúlveda, nos va a comentar también desde su experiencia. Don Marcelo, muy bienvenido a esta sesión de comisión, tiene la palabra. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, agradecer por supuesto la participación de don Leoncio García. Creo que una eminencia en el ajedrez como él nos da amplio margen acá para poder justificar y validar el ajedrez como una herramienta pedagógica en los colegios de Chile. Bueno, yo soy psicopedagogo y aparte de profesor de la Universidad de Santiago, tengo más o menos 30 años de experiencia en educación. He trabajado desde cero con alumnos que no conocen el ajedrez y puedo dar fe de que cuando conocen el ajedrez, trabajan, se desarrollan capacidades súper importantes en los alumnos. El ajedrez es una herramienta valiosísima pedagógicamente hablando. Ayuda a los alumnos a pensar antes de actuar, a analizar consecuencias y a resolver problemas de manera ordenada y reflexiva. Cada partida fortalece la concentración, la memoria y la capacidad de toma de decisiones. Pero no quiero ahondar más en el tema porque creo que el Leoncio ha justificado de sobra
que el ajedrez debe ser una herramienta pedagógica considerada por ustedes. Estimados diputados, espero que puedan tomar una decisión en el día de hoy y el ajedrez sea partícipe de la educación chilena de aquí en adelante. Les agradezco mucho por la oportunidad. Muchísimas gracias, don Marcelo Llorens. Vamos a darle la palabra al profesor de ajedrez de la comuna de San Antonio, el señor Leonardo Torres Albornoz. También quiero saludar a quien lo acompañan, la encargada de convivencia escolar, la señora Adelaida Núñez Grandón. Mucho gusto tenerlo y tiene la palabra. Ahí lo activo. Bien, primero que nada, saludar a la presidenta, a los honorables diputados y diputadas presentes, señoras, señores. Bueno, hablar después de Leoncho García y de Marcelo Rosell sobre los beneficios del ajedrez, creo que no me voy a extender en ello. Lo que sí les quiero contar va a ser el ejemplo que tenemos en San Antonio hace casi una década. No sé si puedo compartir. Por favor. Perdón, me voy a cruzar. ¿Eso compartir? Sí. No sé dónde está acá. No se preocupe, lo buscamos. ¿Es esta? Sí, esa. Ya. Ahí yo voy pasando uno por uno. No se preocupe, déjeme volver al zoom. Ahí sí. Y lo vamos a poner a correr eso para que vea bien. Y yo voy corriendo. Sí, y ahí lo tiene en pantalla completa. Ahí. Bien, honorables diputadas y diputados, el proyecto de San Antonio empieza con un colegio que está ubicado en la comuna de San Antonio, que se llama Villa Las Dunas. Ahí empieza el desarrollo del ajedrez en la biblioteca o el crack del colegio. Eso se expande y llega a mayor porque yo creo que hay un trabajo de como una institucionalidad dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque está la Municipalidad de San Antonio a través de la Dirección de Educación DAEN, y ahí nosotros creamos la Academia Escolar de Ajedrez Manuel Abarca Aguirre, que nos da una personalidad jurídica, lo que nos permite poder optar a tener préstamos, a tener atención de la empresa privada, más allá del sistema educativo que muchas veces es muy lento. Esto nos permite actuar a nosotros y poder tener recursos. Quiero mencionar que la empresa privada ya Puerto Panul fue quien nos ayudó en primera instancia, nos ayudó a sacar un libro básico de ajedrez, que es este que tengo yo acá y que sale ahí en las imágenes, y nos ayudó a tener un nivel de ajedrez donde podíamos invitar a la campeona Marisa Barca, pentacampeona de ajedrez de Chile, y el referente que tiene San Antonio, que es Manuel Abarca Aguirre. Por eso le pusimos a la academia Manuel Abarca Aguirre. Él fue jugador nacional, recorrido el mundo, fue seleccionado olímpico y campeón de Chile. El ajedrez, dice ahí, tiene múltiples cualidades. Ayuda a la memoria, ayuda al desarrollo cognitivo, ayuda a la parte valórica. El ajedrez también es múltiple, pero nosotros en educación lo tenemos en dos partes. Una en la parte deportiva y otra en la parte educativa. Nosotros como docentes vamos de la educación hacia el ajedrez como una herramienta educativa. La parte deportiva, ahí está el ex campeón mundial Dean Leten con el actual campeón de nacionalidad india. Y al otro lado tenemos nosotros lo que queremos como ajedrez educativo, que es la parte cognitiva, la parte axiológica o valórica y la parte aprender a pensar. Aquí estaba escuchando delante que se hablaba de la convivencia escolar. El ajedrez contribuye mucho, y créanme que así es, a una sana convivencia escolar, porque crea un espacio de tranquilidad dentro del colegio. Como coordinadora de ajedrez, la municipalidad y la dirección de educación creó una coordinadora de ajedrez y hay una persona a cargo, que en este caso soy yo, que tiene objetivos que es difundir, promover el ajedrez en los diferentes colegios de San Antonio. Son 23, actualmente tenemos 18 colegios, 9 colegios de educación básica,
5 de media y 2 jardines infantiles. Ahí está el marco internacional que en Europa ya se declaró el 2012 el ajedrez como una materia dentro del currículum, y quiero referirme a que el ajedrez no necesita una cosa especial. El ajedrez se puede usar en forma transversal en matemática, en inglés, en lenguaje. Lo que más se carece actualmente es de una falta de comprensión lectora y una falta de la parte del dominio matemático aritmético. Y el ajedrez produce eso. El ajedrez, por ejemplo, en las clases que hacemos nosotros, las piezas tienen un valor relativo. Las piezas valen según la posición que tienen, pero tienen un valor relativo. Por ejemplo, la torre vale 5, el alfil 3, el caballo 3, el peón 1, la dama 9. Entonces yo al niño le puedo juntar cuántos son 2 torres más una dama, y él va sumando. Y ahí estoy usando la aritmética. En básica, en media lo podemos usar como el plano cartesiano o geometría, desplazamiento de las piezas. Entonces transversal. Y en comprensión lectora también lo podemos usar en el ajedrez como su historia, como escribiendo textos. Ahí están los colegios que están en San Antonio y los recursos acá son mínimos. Levantar un taller de ajedrez para un colegio es mínimo comparado con la magnitud de gastos que puede tener en otras áreas. Con 20 tableros de ajedrez, que tiene un valor de 25.000 pesos, con un tablero mural y con un profesor que esté dispuesto a hacer clase, se logra. Y ahí es esencial la vocación que tenga ese docente, igual como el profesor que mencionamos delante. Acá la estructura es una coordinadora que está a cargo de quien habla, y ahí estamos mostrando diferentes campeonatos simultáneas, y abajo hay algo que es esencial, que es la capacitación de los docentes. Aprender ajedrez a una persona, a un profesional, le demora 10 o 14 horas, lo básico. Y eso se requiere para la educación en los colegios. No se requiere mayor profundidad, simplemente lo básico en ajedrez. Entonces, capacitar a docentes, ahí hay una cantidad de colegas, porque estamos también trabajando con los párvulos que estaban en la capacitación que lo hacía la pentacampeona. Después ahí tenemos diferentes niños jugando, ahí están los niños en párvulo, ahí hay un ajedrez muy grande, gigante, que lo hizo la empresa privada, Ferretería de San Antonio más. Ahí hay un nuevo curso de capacitación de profesores, vamos en el quinto, el jueves y viernes tenemos la quinta capacitación, ahí está el maestro Manuel Abarca, ahí hay diferentes campeonatos, ahí hay niños jugando, y ahí bueno, y aquí damos un salto cualitativo y cuantitativo. Cuando la diputada de acá de San Antonio llega acá y presenta un proyecto de ley basado en el proyecto que se está siguiendo en San Antonio como modelo. Y ese proyecto tuvimos hace 2 meses acá con la federación, con Loncho, que estuvo acá donde estoy yo, y se planteó el ajedrez. Yo les quiero decir que el ejemplo de San Antonio es posible. Si acá realmente, con pocos recursos, con una voluntad política de los colegios educativa, podemos llevar el ajedrez a los niños y niñas de Chile. Y lo que más se requiere ahora es que los niños piensen, ¿ya? Y eso lo desarrolla en forma íntegra el ajedrez. Es algo lúdico, entretenido, los niños están jugando y están pensando y están jugando. Hay una combinación perfecta entre esas dos variables. Y eso, lo que lo tiene, el deporte que lo tiene, es el ajedrez, que no solamente es un deporte, sino es una herramienta educativa, que seguir avanzando en los trámites que tiene acá la Cámara de Diputados y logra pasar a un segundo trámite legislativo y pronto se promulga el ley, sería un avance sustancial para la educación chilena, para la educación de los niños y niñas que estamos formando. Porque actualmente, digamos, la tecnología, y hace poco sacaron la ley, está a punto de aprobarse la ley de los dispositivos electrónicos, que realmente succionan, pero el niño acá lo puede usar de una forma positiva. Porque aquí también lo puede usar, pero de una forma en que está pensando y jugando. Eso es, en forma resumida, lo que hemos hecho en 10 años, se lo estoy contando en 10 minutos. Si que alguna pregunta, alguna duda, estoy dispuesto a responder, y termino agradeciendo la invitación y decirle que acá siempre han habido maestros que han trabajado en el ajedrez. Lo diferente que tiene San Antonio es que se creó una estructura con la municipalidad,
con la educación, con la empresa privada, con la empresa estatal, el puerto, EXA, y estamos todos juntos en eso. Y aquí tengo un segundo ejemplar, este fue el primer ejemplar que sacamos, y este es el segundo, que dentro de poco se lo voy a entregar para que ustedes lo vean, que es lo más sencillo en ajedrez, pero como decía, en 10 horas cualquier profesional puede aprender y después enseñar ajedrez. Muchísimas gracias por su exposición. Le damos al señor Leonardo Torres Albornoz, quien es profesor de ajedrez de la Comuna de San Antonio. Pasamos a otro de nuestros invitados. Le vamos a dar la palabra del área Políticas Sociales de la Asesoría Técnica Parlamentaria, la ATP, de la Biblioteca del Congreso Nacional, al coordinador y amigo don Luis Castro Paredes y a la analista señora Pamela Cifuentes Vidal. ¿Van a hablar los dos? ¿Quién comienza? Don Luis. Tiene la palabra don Luis. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos en primer lugar la invitación a usted, señora presidenta, y a los demás integrantes de la comisión. Nuestra exposición va a orientarse a dos partes. En primer lugar, vamos a ilustrar con algunos casos de la experiencia comparada la incorporación del ajedrez al sistema escolar, y en la segunda parte vamos a sacar algunas conclusiones y consideraciones referidas al proyecto de ley. La primera parte va a estar a cargo de mi compañera Pamela Cifuentes, quien realizó una investigación en esta materia y identificó algunos países de tradición ajedrecística y otros países latinoamericanos que están buscando implementar esta incorporación del ajedrez al sistema escolar. Dejo con ustedes a Pamela Cifuentes. Por su intermedio, presidente. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados. Bueno, mira, en primer lugar, la presentación, tengo que aclarar, se basa en un informe que hicimos en abril de este año. Se analizaron la experiencia de países con una sólida tradición ajedrecista, Armenia, Rusia, India, y también países latinoamericanos como Uruguay, Perú y Argentina, que han ido implementando el tema del ajedrez en el sistema escolar. También quería aclararles que la presentación no se limita a una comparación de estos países, sino que se pone el acento en los procesos históricos que subyacen a estos países. El objetivo es mostrar que la incorporación del ajedrez en el sistema escolar no ocurre de una manera inmediata, no es aislado, es un resultado de trayectorias culturales, pedagógicas, institucionales acumuladas a lo largo del tiempo. En esta lámina, muy brevemente, ya varios invitados se han referido, varios estudios avalan el valor educativo del ajedrez y lo hacen en dos niveles. En el plano cognitivo, fortalece habilidades STEM, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, con impactos positivos en matemática y en la comprensión lectora. Y en el plano social, contribuye al desarrollo socioemocional, promoviendo la resiliencia, la autoestima, el respeto y la convivencia escolar. Pasemos al siguiente. Ya, vamos a empezar con el primer país que nosotros investigamos, que es Armenia. Este es el único caso de integración curricular completa y obligatoria del ajedrez en la educación primaria. Pero lo relevante de esta experiencia es que la obligatoriedad no es el punto de partida, sino el punto de llegada de un proceso histórico. Antes de que el ajedrez se incorporara como una asignatura obligatoria el año 2011, existió una larga etapa de construcción cultural e institucional.
Y en ese contexto se crea la Academia de Ajedrez de Armenia, impulsada por la Federación de Ajedrez, que cumple un rol central en la masificación de este deporte en ese país. Se organizan torneos escolares y se identifica la identificación temprana de talento, era su objetivo. Solo después de esta fase, Armenia adopta una decisión curricular de incorporar el ajedrez como una asignatura obligatoria entre el segundo y cuarto año de educación primaria. Esta decisión, en todo caso, va acompañada de una fuerte inversión material. Más de 1.600 escuelas son equipadas con mobiliario especializado, tableros, material pedagógico, apoyo de sociólogos y psicólogos. Además, el modelo se consolida con el factor humano. Se implementa un sistema robusto de formación docente, con certificación universitaria, capacitación continua, coordinación territorial. Se forman más de 2.500 docentes y se crea un departamento de ajedrez en la Universidad Pedagógica Estatal, incorporando el trabajo de psicólogo educativo junto con estrategias de apoyo a la familia. Finalmente, este modelo incorpora una investigación y evaluación y tecnologías de la información. Se crea un laboratorio de investigación para medir el impacto educativo del ajedrez, con resultados medibles en pensamiento lógico y autoorganización. Paralelamente se desarrollan plataformas virtuales, cursos en línea, programas de televisión educativa, etc. En síntesis, el caso armenio no responde a una política aislada, ni a una innovación puntual, sino a un modelo integral de largo plazo, donde la cultura, institucionalidad, recursos materiales, capital humano, evaluación e innovación se articulan progresivamente. Siguiente. En Rusia. Rusia muestra un proceso aún más largo que el armenio, se extiende por casi un siglo. A diferencia de otros países, el punto de partida de Rusia no está en lo educativo, sino en la investigación científica. Ya en los años 30 y 40 se desarrollan estudios en pedagogía del ajedrez, que sientan las bases metodológicas para su enseñanza en contextos escolares y extracurriculares. Posteriormente, el ajedrez se orienta fuertemente hacia un enfoque deportivo, clubes escolares y escuelas especializadas destinadas a la identificación de talento. Y durante varias décadas, este es el enfoque que convive con experiencias escolares que son voluntarias siempre, sin aún recurrir a la incorporación curricular formal. A partir de los años 60, el ajedrez se masifica en las escuelas, siempre en un formato opcional. La consolidación del ajedrez de la escuela fue por un programa federal. El Estado ruso desarrolla el programa Ajedrez para la Escuela, recomendado por el Ministerio de Educación, que incluye formación docente, materiales pedagógicos y equipamiento, respetando la autonomía de las regiones para su implementación. En síntesis, Rusia representa un modelo de política pública altamente estructurado, con fuerte conducción estatal, pero sin una imposición curricular obligatoria, como lo hace Armenia, privilegiando la opción voluntaria y la autonomía regional. En India, el caso de India, y particularmente el estado de Tamil Nadu, muestra un proceso distinto a los anteriores. Aquí la fuerza del ajedrez no nace desde la política educativa, sino desde una profunda cultura ajedrecista y una sólida red de clubes. Tamil Nadu es considerado actualmente la cuna de los principales campeones de la India. 4 de los 5 mejores jugadores del país provienen de este estado. Esta tradición se explica por una institucionalidad deportiva temprana, con clubes, torneos, escuelas de ajedrez que han formado generaciones de jugadores. En el ámbito escolar, a partir de 2013, el Estado impulsa una red de clubes de ajedrez en la escuela, generalmente coordinado por profesores de educación física. Este modelo busca no solo una masificación deportiva, sino también desarrolla habilidades analíticas y lógicas a los estudiantes. Una última etapa, muy recientemente, en 2025, en el presupuesto del Estado de Tamil Nadu, se anuncia definitivamente la integración formal del ajedrez en el currículo escolar, incorporándolo dentro de la asignatura de educación física. Siguiente. Por último, en el panorama Latinoamérica no observamos los procesos históricos que les acabo de mencionar, sino que ha sido una incorporación más a través de leyes o proyectos de ley, como veremos. Argentina presenta el mayor desarrollo normativo de la región, pero lo hace de forma fragmentada, lo hace a través de leyes provinciales. Un ejemplo es la provincia de Santa Fe, que tiene una ley que declara el interés provincial de la enseñanza del ajedrez y encomienda al Ministerio de Educación su implementación a partir del 4º grado, establece una formación específica docente y capacitación pedagógica de ajedrecistas, promueve la participación de los estudiantes y de las familias y dispone que su financiamiento provenga de las rentas generales de la provincia. A nivel nacional existe un proyecto de ley, pero ese está en tramitación y el objetivo es integrarlo obligatoriamente en el currículum y en todos los niveles escolares. Uruguay es el caso latinoamericano más sólido, aunque con un enfoque distinto al europeo. Desde el año 2013 desarrolla un programa estatal continuo, donde el ajedrez se concibe como una herramienta, en este caso, de convivencia y de ciudadanía. Existe formación docente, producción de conocimiento, trabajo territorial, articulación institucional.
pero aún no se convierte en una asignatura ni es parte del currículum formal. Por último, Perú. Perú es conocido como una potencia mundial del ajedrez escolar, con excelentes resultados competitivos, pero aún no tiene una política curricular formal. El ajedrez entró a la escuela por la vía de la práctica, por el alto rendimiento y no desde el sistema educativo. Recién en el 2021 tienen un proyecto de ley que busca incorporarlo a educación física, como lo hizo India, pero que aún está en tramitación. Eso, por mi parte. Bien, a modo de conclusiones de la experiencia comparada, en otras palabras nos preguntamos, ¿qué nos dice la experiencia comparada respecto de la incorporación del ajedrez en un sistema escolar? Bueno, en primer lugar, que allí donde más se ha desarrollado es donde existen sistemas más consolidados que se basan en una tradición cultural, éxitos deportivos y también en la investigación. Es decir, aquellos países donde se investigan cuáles son los efectos que tiene la práctica del ajedrez sobre especialmente las habilidades cognitivas. Se suele definir un enfoque nacional y se avanza gradualmente. Si es cognitivo, en Armenia, el caso de Armenia, se va a tener un enfoque social, como decía recién mi compañera Pamela, en Uruguay, el ajedrez para la convivencia, más que para la enseñanza del aprendizaje, la enseñanza de las matemáticas o de la educación física. Y si es deportivo, digamos como en India o Perú. Se utiliza una diversidad de instrumentos, la elección varía desde la asignatura propia, o sea, una asignatura propia de ajedrez o una asignatura integrada a matemática, educación física como contenidos específicos de estas asignaturas o programas de carácter transversal. En la experiencia revisada se constata de que hay una inversión en recursos, que la implementación representa algún gasto, no solo en tableros, sino que especialmente en programas de formación docente, de carácter especializado. Este es un factor clave de éxito para el desarrollo de esta incorporación del ajedrez al sistema escolar. Y se observa también un importante desarrollo institucional. En este sentido, una coordinación robusta, relevante entre el Ministerio de Educación y las federaciones deportivas, que suelen proveer de monitores, pero que necesitan una formación pedagógica. Haciendo una breve revisión del proyecto de ley, desde la técnica legislativa, lo primero que queremos decir es que aquí se trata de una legislación que pretende abordar el uso de una herramienta en el sistema escolar. Por lo tanto, esto se inscribe dentro del ámbito curricular o extracurricular. Y en este sentido, la Comisión debe tener en cuenta el marco normativo que existe para elaborar normas que inciden en la educación escolar. Y en este sentido quiero ser bien preciso para señalar que la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional y la Ley General de Educación diseñaron un sistema de pesos y contrapesos, digamos, para la definición del currículum, es decir, qué se enseña, cómo se enseña, digamos, para qué se enseña. Y básicamente distribuyó facultades. En primer lugar, el legislador, el Congreso Nacional, define los objetivos generales del currículum, es decir, de lo que se debe enseñar, de las habilidades, conocimientos, actitudes que se deben cultivar en el sistema escolar. Y esto quedó consagrado en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General de Educación. Pero es el Ejecutivo
la Presidencia de la República, quien dicta las bases curriculares mediante decreto supremo, previo acuerdo vinculante del Consejo Nacional de Educación. Esto está detallado en el artículo 31 de la Ley General de Educación. Si asumimos que este es el marco de definición del currículum, es claro que este diseño institucional, este arreglo institucional, impide que el Congreso, por así decirlo, microlegisle materias referidas al currículum. En este sentido, hay experiencias previas en el sentido de que una ley, un proyecto de ley, que intente introducir una asignatura específica o una unidad de contenido, como el ajedrez, considerada herramienta, pero también contenido, saltándose la evaluación técnica del Consejo Nacional de Educación, podría quebrantar el artículo 31 de la Ley General de Educación y la institucionalidad curricular vigente. Desde ese lugar, desde ese marco, yo quisiera ilustrar de que el proyecto de ley tiene y contiene un doble enfoque. No es ni puramente educativo ni es ni puramente deportivo, es ambas cosas. Tiene un enfoque pedagógico curricular, porque lo integra a la enseñanza de las asignaturas, y tiene un enfoque deportivo, que puede ser de carácter recreativo o competitivo, digamos, como vamos a ver. En su idea matriz señala establecer el ajedrez como herramienta de enseñanza en los establecimientos educacionales. Debemos entender que en todos los establecimientos educacionales del país. Lo primero que tenemos que decir es que los establecimientos educacionales imparten educación en distintos niveles, educación parvularia, básica, media y superior. Se está estableciendo que se debe considerar el ajedrez educativo en el currículum y en la formación, en el currículum escolar y en la formación docente. En otras palabras, hay una intervención en el currículum escolar y en el currículum de la formación docente, es decir, de las carreras de formación de profesores. El ajedrez deportivo, el otro enfoque, establece que debe desarrollarse en programas y talleres extracurriculares. Esto significa desarrollar programas que tengan un repertorio de estrategias y jugadas, y también cuando se habla de talleres extracurriculares se alude o se está pensando en que los establecimientos educacionales utilicen las horas de libre disposición que tienen en el marco de la jornada escolar completa. Yendo a los artículos del proyecto de ley, algunas consideraciones. El objeto de la ley dice: los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, dice a continuación, tendrán a la vista desde la educación inicial. Otra vez aquí habría que precisar si incluye la educación escolar, o sea, básica y media, y no la educación superior, el ajedrez como herramienta de enseñanza. Es decir, si no se hace esto, el artículo amplía su ámbito de aplicación a todos los niveles. Cuando dice tendrán a la vista, en principio uno podría pensar que tiene un carácter propositivo, pero también tiene un carácter imperativo en el sentido que frente a un listado de herramientas posibles, debe tener a la vista, sí o sí, el ajedrez como herramienta de enseñanza. El artículo 2, lineamientos curriculares, el Ministerio de Educación, dice a continuación, promoverá el ajedrez educativo como herramienta de enseñanza. Esto nosotros consideramos que supone al menos una consulta al Consejo Nacional de Educación y también considerar de que los establecimientos educacionales tienen autonomía
en el ámbito de la selección de las estrategias de enseñanza, lo que incluye las herramientas y recursos didácticos. El Consejo Nacional de Educación no solo tiene que aprobar las bases curriculares, sino que los planes y programas de estudio. Y dentro de los planes y programas de estudio tiene orientaciones para planificar las clases, orientaciones para evaluar y orientaciones didácticas. Por lo tanto, le correspondería, a nuestro entender, digamos, pronunciarse sobre esta materia. Finalmente, el artículo 3, programas y talleres deportivos. Los establecimientos educacionales fomentarán programas y talleres de ajedrez deportivo. Esto significa que el ajedrez también, aparte de entrar en el ámbito curricular, entra en el ámbito extracurricular y por lo tanto tendría que hacer uso de las horas de libre disposición para que digamos, tuvieran un cauce de desarrollo. Y por último, la formación docente, dice el Ministerio de Educación en el marco de sus atribuciones, podrá fomentar la capacitación docente en ajedrez educativo. La capacitación docente se suele asociar a la formación docente continua, y de hecho hay en la biblioteca digital del Ministerio de Educación un texto de ajedrez para profesores, digamos que se llama así, ajedrez para profes, donde se entregan orientaciones para incorporar el ajedrez, pero dentro de un marco de libertad de enseñanza y de respeto a la autonomía de los establecimientos educacionales para definir sus estrategias de enseñanza y para definir también su proyecto educativo institucional, su proyecto curricular institucional y en específico sus horas de libre disposición. Es lo que podemos plantear. Ya, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes, a don Luis Castro Paredes y a la señora Pamela Cifuentes Vidal por su exposición. Quiero darle también la bienvenida a nuestra subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Arratia Martínez. Y la acompañan el señor abogado asesor Gabriel Fernández, y perdón, no voy a pronunciar su segundo apellido porque yo paso mucho bochorno por mi mala pronunciación, pero muy bienvenidos. Subse, le doy la palabra si se quiere. González. Tenemos parte en la historia de esta comisión. Buenas tardes, presidenta, diputada. Por su intermedio saludar a saludar a diputados, diputadas, a la biblioteca aquí que ha presentado. En primer lugar, excusarme por llegar un poco tarde, pero les puedo traer una buena noticia en todo caso de la Comisión de Educación del Senado, que es que vamos avanzando. Se aprobó ya en general la idea de legislar el proyecto de titularidad. Pasa a sala ahora, sí, vamos avanzando. Entonces, comentarles esto, teníamos una sesión que era de 1 hora para ver ese proyecto, entonces tenía que estar allá. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, sé que dentro, o quizás los varios, los cierro al final con un comentario que quiero hacer respecto a algo que teníamos, a una pregunta que surgió ahí que me levantaba el equipo, digamos. Respecto a este proyecto de ley, efectivamente, bueno, creo que ha quedado bien documentado como los beneficios que puede tener el ajedrez como en el fondo una estrategia pedagógica, como un espacio de desarrollo a distintos niveles, ¿no?, para las y los estudiantes. Sin perjuicio de ello, creo que es importante cuidar, velar por lo que estaba planteando al final don Luis, digamos, respecto a las definiciones que hace la misma Ley General de Educación respecto a las definiciones curriculares. En Chile, la definición curricular es una definición que está bien anclada en la Ley General de Educación, en términos de que tenemos varios principios que ilustran esto, ¿no?, que es, por un lado, bueno, la flexibilidad, pero por otro lado también lo planteaba ahí el presidente de la Biblioteca del Congreso, o director, se dice. ¿Cuál es el cargo, presidenta, por su intermedio? ¿Coordinador? Coordinador, ya. Pero efectivamente, para poder tener la definición curricular, las definiciones curriculares son un decreto supremo, y un decreto supremo que debe tener el acta, el oficio de aprobación del Consejo Nacional de Educación. Entonces, si no lo tuviera, no podría ser aprobado
por Contraloría, no podría ser tomado razón, ¿ya? Eso en términos como de cómo está definida en Chile la estructura para este tipo de definiciones. Sin perjuicio de ello, yo creo que es importante velar porque el proyecto distinga muy bien que esto no es una definición curricular, sino que en el fondo es una estrategia para promover un espacio de como una estrategia pedagógica que queda como dentro del ámbito de las definiciones que puede hacer el establecimiento y que pone el establecimiento a disposición. Esa distinción creo que es importante para que en el fondo no tenga ese problema desde la perspectiva de cómo se compatibiliza con las definiciones curriculares, ya sea a través, o sea, las definiciones curriculares, ya sea de bases curriculares, de programas de estudio, y ojo, algo que a veces no sé. Bueno, está bien, eso no es facultad del Congreso, es facultad del Consejo Nacional de Educación, aprobar las definiciones que tienen que ver con plan de estudio. El plan de estudio es muy complejo porque es lo que define a qué se ocupan las horas. Y cuando se define incorporar más horas al plan de estudio, Chile es uno de los países del mundo en la OCDE, de hecho que tenemos más horas, tenemos 42 horas de clase. Hay un porcentaje que se tiene que dedicar a horas de libre disposición, también por la Ley General de Educación, pero si uno incorpora 1 o 2 horas a la semana para algo, la gran pregunta que viene después es ¿a qué le saca uno esas horas? Y ahí es una gran tensión porque lamentablemente el horario escolar no es elástico, ¿no? Exacto, no es infinito. Entonces, si uno incorpora 2 horas de algo, lo que sea, hay que sacárselo a otros temas. Entonces, creo que es importante, en el fondo, que este proyecto quede muy claro en términos de que se recomienda como una estrategia pedagógica. Y eso, por cierto, cabe dentro de las definiciones que se van tomando en los establecimientos educacionales como parte de la profesionalidad docente, y se pone a disposición, pero no con ese carácter de que tenga que transformarse en unas horas del currículum o del plan de estudio. Esa es la precaución. Y respecto a lo otro, o lo decimos al final, porque tenemos tiempo todavía, lo digo al final, mejor. ¿No? Sí. Respecto al tema de los informes del plan de emblemáticos, quería confirmar que efectivamente se han mandado 3, el último se va a mandar a final de este mes o quizás los primeros días de enero en el fondo. Se mandó uno, si me ayudan con la corrección, el 2 de mayo, el 2 de junio el segundo, el 2 de abril, perdón, el primero, el 2 de junio el segundo, el tercer informe trimestral fue ingresado el 2 de octubre. Así es que presumo que el que cierra el año probablemente lo vamos a entregar los primeros días de enero para poder. Yo, de hecho, ahora tengo que ir muy rápido a las 5, no puedo tener, por su intermedio, presidenta, alargue la sesión porque viajo a Iquique. En Iquique tenemos mañana la sesión de cierre de la formación del plan de liceos emblemáticos de este año, que como ustedes saben que se incorporaron regiones, tenemos también de Iquique y voy viajando porque participo mañana en la sesión que tenemos allá de trabajo de desarrollo de liderazgo directivo, allá. Se enviaron a esta comisión, tengo entendido. Si me complementan, se enviaron a la comisión. Igual podemos enviarlas por WhatsApp si les parece más práctico, no tenemos ningún problema. A la comisión mixta parece que se enviaron. ¿Ya? A las 3. No, me ratifican aquí, por su intermedio, presidenta, que se enviaron a las 3. Igual no tenemos ningún problema en enviarlas de nuevo para facilitarla, como que sean encontradas más fácilmente, digamos. Por supuesto, ningún problema. Muchísimas gracias, subsecretaria. Quiero abrir la palabra a consultas que quieran realizarle los y las diputadas a nuestros invitados y después le doy la palabra a don Leoncio García, que creo que quiere agregar algo respecto de todo lo que ha oído. Diputada Rojas, muy bienvenida. Gracias, presidenta. Bueno, saludarlas a todas y todos. No me pude sumar desde el comienzo porque estábamos en la discusión de nueva educación pública en la Comisión de Hacienda, que de hecho les cuento que se va a votar mañana, así que ustedes ya lo discutieron y ahora nos toca a nosotros. Y sé que también en el Senado se estaba viendo titularidad, así que estábamos viendo varios proyectos de educación al mismo tiempo. Sobre esto, mis informantes me han actualizado de lo que ha ocurrido aquí en la comisión. Y logré escuchar ahora a la subsecretaria, entonces quería incorporar que efectivamente en el espíritu de la presentación que hicimos, que trabajamos en conjunto con la gente de San Antonio, que veníamos trabajando en conjunto también con la Asociación de Ajedrez acá en Chile, que tenía además un proyecto inicial y con los diputados y diputadas que se sumaron, por supuesto,
precisamente en el espíritu está esa idea de estrategia pedagógica, y quiero ocupar los mismos términos a los que hacía referencia la subsecretaria, es decir, que esto esté disponible efectivamente como una estrategia pedagógica, y por lo tanto que no solo se considere el área deportiva del ajedrez, sino lo que se puede desarrollar dentro de las distintas asignaturas. Eso es lo que nos parece importante, y además durante los distintos niveles, es decir, desde educación inicial, con los niños y niñas más pequeños, hasta la enseñanza media, porque la experiencia internacional indica que la consideración del ajedrez efectivamente puede ser muy útil en cada una de esas áreas. Entonces, no es una intención de que sea un ramo como tal, que en algún momento en Chile hubo mucha discusión así, que era como sumar asignaturas. Ya, no tiene esa intención, y por lo tanto, yo lo que solicito por su intermedio, Presidenta, es que si hay alguna preocupación o alguna consideración específica, trabajemos una indicación y eso se pueda poner para que quede completamente claro, pero lo fundamental aquí es que efectivamente exista una promoción, que exista capacitación a docentes, como que haya una disponibilidad mayor respecto de lo que hay hoy. Porque si hoy lo tuviéramos completamente solucionado, entonces estaría considerado en muchos más lugares de los que está, con los resultados que actualmente tienen esos lugares en donde efectivamente se considera. Entonces, por su intermedio, Presidenta, yo invito a que si hay alguna consideración como más específica o preocupación sobre la redacción del articulado, evidentemente se puede mejorar, pero sí me sigue pareciendo muy relevante que esto esté considerado como un tema en educación, porque hay experiencia en el mundo de lo valioso que aquello puede ser. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rojas. Yo no sé, ¿el Ejecutivo estaría pensando poner indicaciones? Lo digo porque al menos nosotras, diputada Rojas, creo que es súper valioso e importante tomar justamente el informe que nos trajeron desde la BCN, en donde sí habría que tener ciertas consideraciones para que no se escape de lo que es la idea y no se pueda malinterpretar o después choque con la normativa propia curricular de educación. Diputado Schubert, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. A ver, bueno, ya habíamos tenido hace tiempo, me acuerdo, una exposición, no sé, hace 2 meses por lo menos, de la relevancia del ajedrez en el proceso educativo. Yo creo que eso ha quedado claro y ha quedado refrendado también con lo que se ha dicho hoy día al comenzar la sesión. Y por lo tanto que es una herramienta útil y que tenemos que buscar la forma de fomentarla. Yo creo que estamos todos de acuerdo con ello. Pero justamente saltan las dudas de lo que han señalado algunos parlamentarios y también la Biblioteca del Congreso respecto a si esta es la mejor redacción o la mejor forma para hacerlo. En primer lugar, establece una obligación al Ministerio de Educación, entiendo yo, en el tenor cómo está redactado hoy. Tal vez si es que, como usted dice, señora Presidenta, se presentara alguna indicación por parte del Ejecutivo que modifica la redacción y entonces quedara de otra manera, pero entendí que la subsecretaria justamente lo que dijo fue que, eso por lo menos entendí yo, como está hoy día redactado, ¿no es cierto?, sí estaría colisionando y por lo tanto tendría que tener una redacción distinta, y por lo tanto esa era mi pregunta, si ellos iban a presentar alguna indicación al respecto, lo mismo que acaba de decir usted. Pero según nos dice don Luis de la BCN, sí irroga gasto, establece una obligación al Mineduc que puede modificarse según la redacción, irroga gasto y también, porque hay que capacitar a los profesores y habla de fomentar torneos y eso también tiene un costo, y también la constitucionalidad, que está también íntimamente ligado con el artículo 31 de la Ley General de Educación, según la redacción que tenga, ¿verdad? O sea, podría tal vez mutar la redacción. El tema es que vimos también en lo que señalaba la biblioteca que hay distintos casos donde se ha fomentado la utilización como una herramienta educacional del ajedrez, pero no a través de la ley estableciéndolo como algo obligatorio, sino que por el contrario, fomentando el uso de esta herramienta a través de una política pública, de distintos planes y programas, pero no de una ley. Y pienso que muchas veces nosotros en nuestra naturaleza chilena creemos que la ley lo resuelve todo y tal vez este justamente es un caso donde esta herramienta que estamos de acuerdo todos en que es una muy buena herramienta que tenemos que utilizar en el sistema educativo, podría ser, por ejemplo, parte de un plan o un programa
¿no es cierto?, para fomentar su uso, pero no necesariamente de una ley que obligue, sino que por el contrario, se seduzca a los educadores para que ellos utilicen esta herramienta como algo positivo, algo entretenido, más lúdico que otras, ¿no es cierto?, para enseñar distintas materias como ya se nos enseñó, sin establecerlo en una ley como obligatorio. Prueba de ello es que el ejemplo que se muestra de San Antonio, no hay ley y lo bien que se ha hecho, y es un programa que ha funcionado muy bien. Por lo tanto, no es necesario entonces una ley, pero tal vez sí es necesario que exista un impulso. Sí sería necesario que exista un programa que lo fomente, que establezca, ¿no es cierto?, como una política pública que nosotros creemos que sí es una buena herramienta. Por lo tanto, estoy atento a la respuesta de la subsecretaria y creo que más allá de eso también sería relevante ver otra alternativa por cuanto no hay impedimento, hay también un decreto que establece la posibilidad de usar esta herramienta educacional incluso como establecer torneos, eso está también permitido, por lo tanto no habría impedimento para aquello. Y por último, respecto a lo que señalaba la subsecretaria, me gustaría solicitar por su intermedio, señora presidenta, a la señora secretaria de la comisión que pueda certificar si el Ministerio de Educación hizo llegar los informes o si rindió cuenta de acuerdo a la norma que ya se ha citado de la ley de presupuesto que obligaba a la entrega de los informes para que por favor se pueda certificar y hacer llegar ese certificado. Y si se hizo llegar algún informe, también si nos puede por favor acompañar los informes. Muchas gracias. Compartir en el WhatsApp. Lo que pasa es que nosotros buscamos por la glosa 17 liceo emblemático, en realidad está titulado de otra manera, por eso no los encontramos. Y claro, se refiere cumplimiento del reporte trimestral de los puntos comprometidos en el protocolo de acuerdo que forma parte de la tramitación de la ley 21.722 de presupuesto del sector público, que tiene más de 300 páginas y entre ellas viene la referencia de esa glosa, pero no en el título, entonces no era fácil de encontrar. Super. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, diputado Schubert. Diputado Rey. Gracias, presidenta. A ver, iba a hacer unas preguntas, pero de acuerdo a lo que se ha hablado acá, se han respondido. De todas maneras las voy a hacer para que queden presentes. Hoy se realizan talleres de ajedrez en los establecimientos educacionales o programas. Sí, ya quedó eso plenamente claro. Y el tema es cuál es el inconveniente que existe hoy día para que esto se pueda implementar de forma más masiva, ¿no es cierto? O sea, falta formación docente. Para eso se necesitan recursos y para eso necesitamos que el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, le coloque recursos a este proyecto de ley que se puede implementar con materiales y también para que tenga un programa específico, se necesitan también recursos especiales para esto. Y que Mineduc obviamente lo incorpore de manera más activa a través de los procedimientos que ya se explicaron acá, justamente en el currículum. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué digo esto, estimada presidenta y colega? Porque quiero señalar con mucha claridad que el ajedrez ya está permitido hoy en nuestro sistema educativo. La Ley General de Educación, las bases curriculares y la autonomía de los establecimientos educacionales habilitan plenamente su desarrollo como taller, electivo o herramienta pedagógica transversal. ¿Ah? No hay ninguna prohibición legal ni curricular que esto lo impida. ¿Ya? O sea, eso como primera cosa. Por lo tanto, la pregunta de fondo es otra. ¿Este proyecto de ley cambia realmente la realidad de los establecimientos educacionales respecto de lo que hoy día tenemos? Y quiero señalarlo claramente. Y la respuesta, lamentablemente, es que no. No cambia lo que hoy día se puede hacer este proyecto de ley. Este proyecto no incorpora el ajedrez como asignatura obligatoria, no asegura horas pedagógicas, no contempla formación docente, no entrega materiales ni infraestructura y, lo más relevante, no asigna recursos adicionales por parte del Estado. En los hechos es una ley declarativa que no genera derechos exigibles ni obligaciones reales para el sistema. ¿Bien? Más aún, señora presidenta, acá existe un problema de coherencia legal y lo señalaba recién por parte de la biblioteca, que el artículo 31 de la Ley General de Educación y que es bastante clara que las modificaciones al currículum escolar no se realizan por ley,
sino a través de las bases curriculares y los planes y programas, mediante un procedimiento técnico a cargo del Ministerio de Educación y con información y con informe del Consejo Nacional de Educación. Por eso pretender intervenir el currículum por esta vía contradice el diseño institucional primero, que la propia ley orgánica, o sea, la Ley General de Educación establece, y abre un precedente complejo que ya se ha hecho en varias oportunidades por parte del Consejo, que empieza a fijar justamente el Congreso Nacional los contenidos curriculares por ley, eludiendo los mecanismos técnicos que el sistema educacional ha definido. Entonces, si mañana este proyecto se aprueba, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad, ningún niño tendrá automáticamente una clase más de ajedrez. Ningún profesor será capacitado, especialmente por este proyecto de ley, y ningún establecimiento recibirá financiamiento para implementarlo. Porque hoy el ajedrez ya se puede hacer, y mañana también, y con esta ley se podrá hacer exactamente igual. Aquí hay un riesgo institucional que debemos asumir con responsabilidad. Legislar sobre la ley que ya está permitido sin presupuesto y por la vía normativa incorrecta genera expectativas que el Estado no puede cumplir y debilita la credibilidad del Congreso frente a las comunidades educativas y sobre todo frente a todos quienes están promoviendo hoy día el ajedrez en el país como herramienta justamente educativa. Le estamos generando una falsa ilusión de que esto va a cambiar a partir de mañana, y esto no es así, y hay que ser sumamente claro, y lo digo con todo el dolor. Yo juego ajedrez de forma amateur y lo digo con todo el dolor porque creo que es una herramienta importante, y el problema no es legal, es de política pública. Si queremos que el ajedrez tenga impacto real en el desarrollo cognitivo, en la convivencia escolar o en el pensamiento lógico de nuestros estudiantes, como está demostrado, lo que se necesita es más política educativa, financiamiento, formación docente y programas evaluables. No esta ley que en la práctica es simbólica, lo que se necesita es un apoyo real y efectivo del Ministerio de Educación. Por eso hago un llamado a que seamos rigurosos, o dotamos esta iniciativa de contenido real, recursos y coherencia con la Ley General de Educación, y el Estado, el Ministerio de Educación se incorpora justamente en ese sentido, o asumimos con honestidad hoy que no es necesaria esta ley para lograr el objetivo que dice perseguir. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Quiero darle la palabra a don Leoncho García para que pueda complementar la exposición que ya nos había realizado. Muchísimas gracias, Presidenta. Solo 2 minutos para subrayar 2 ideas que me parecen muy importantes. En primer lugar, saludo con especial gusto a la señora subsecretaria y le digo algo que me parece muy significativo. La pregunta que usted ha lanzado en esta mesa es exactamente la misma que me han hecho muchos ministros de educación o altos cargos de países muy distintos, después de que les enseñe estudios científicos, etcétera, etcétera. ¿Qué quitamos del currículo para meter ajedrez en su lugar? Y mi respuesta es nada, nada, porque el método que mejor está funcionando en países de muy diversas culturas de todos los continentes es el transversal e interdisciplinar. Transversal, por ejemplo, ajedrez mezclado con inteligencia emocional, que es transversal a todas las materias. Interdisciplinar, como he demostrado con ejemplos muy concretos en mi comparecencia del 7 de octubre en esta comisión y hoy mismo al inicio de la reunión, se puede emplear en matemáticas, lengua extranjera, como el ajedrez tiene 1500 años de historia documentada. En una escuela donde el ajedrez sea popular entre el alumnado, se pueden explicar muy bien los últimos 15 siglos de historia universal utilizando el ajedrez como hilo conductor, y en fin, un largo etcétera. La segunda idea que quiero subrayar muy brevemente es: si ustedes toman la decisión de implementar el ajedrez como herramienta educativa en la vía que ustedes consideren oportuna, les sugiero fervientemente que no se limiten a primaria o etapas sucesivas, sino que incluyan también parvulario, es decir, niños de 2 a 6 años. Obviamente, el objetivo no es que jueguen partidas de ajedrez, sino mezclar el ajedrez con la música y la danza en un tablero gigante de suelo para trabajar objetivos muy importantes en esa etapa educativa. Siendo muy concreto, a los 2 años se puede trabajar seriación y clasificación. Desde los 3, cuando empiezan a caminar, lateralidad, psicomotricidad, memoria, atención, concentración.
diagonal, horizontal, vertical, respeto por las normas, respeto por el compañero, control del primer impulso, etc. Termino dándoles un dato. En diversos países donde se han hecho encuestas del grado de satisfacción del profesorado, en primaria suele estar por encima del 80%, pero en parvulario suele estar por encima del 90%. Las maestras, lo digo en femenino porque casi siempre son mujeres en esa etapa, me han dicho en muy diversos países que la única herramienta tan útil como el ajedrez para los niños de 3 a 6 años es la música, y lo que ellas hacen es mezclar ambas, el ajedrez y la música, y por eso el éxito está casi asegurado de esa manera. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro de ajedrez, don Leoncho García, y le damos también la palabra al profesor de ajedrez de la Comuna de San Antonio, señor Leonardo Torres. Gracias, presidenta. En realidad yo quiero hablar de la práctica. Lo que se hace en San Antonio, el costo es de un profesor de 44 horas, no es mayor que eso. La capacitación es prácticamente a costo cero, porque son los mismos profesores que ya están capacitados que capacitan a sus colegas. De hecho, el próximo jueves y viernes tenemos la 5ª capacitación, donde no solamente participan los profesores, sino los psicopedagogos, parvularios y auxiliares de la educación o asistentes de la educación. Luego difiero un poco con lo que dice en cuanto al costo, no es mayor. Lo otro es que en San Antonio se está aplicando un plan piloto y usando el ajedrez como una herramienta educativa en un curso de 3º, 4º o 5º básico. ¿Qué ocurre ahí? Va un profesor de matemáticas, está con el profesor del curso, que es de educación básica, con la psicopedagoga, y atendemos a todos los alumnos con necesidades distintas, con capacidades diferentes, y todo el curso durante 1 hora en un semestre juega ajedrez, pero como una herramienta educativa para aplicarlo a la aritmética. Y ese curso, al final, rinde mejor prueba CINCE, según lo hemos comprobado, y tiene mejores estándares educativos, porque no solamente le estamos enseñando ajedrez, le estamos enseñando a pensar, le estamos enseñando la parte axiológica, de respeto, de control de las emociones, le estamos enseñando la parte valórica y también a una sana convivencia. Entonces, eso ya se está haciendo en San Antonio, y tal como decía acá, sin ley, pero obviamente que es necesaria una ley para fortalecer este proyecto y para que siga y se extienda no solamente a nivel, digamos, de una comuna puerto como San Antonio, sino a nivel nacional. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Leonardo. La última palabra se la vamos a dar a la subsecretaria para que pueda complementar, y luego de eso pasamos pero me esperen un segundo, que tenemos que pasar a la votación porque está dentro de lo que está pactado en la sesión. Requiero, comisión, el acuerdo para poder extender al menos en 7 minutos esta comisión y que podamos votar de manera 10 minutos. Buenísimo, diputado Rey, muchas gracias. Extender en 10 minutos entonces para que podamos votar de manera relajada y que cada uno pueda hacer su... Acordado entonces, subsecretaria. Yo tengo que volar a Iquique, de hecho, literalmente, pero presidenta, por su intermedio. Yo creo que es muy interesante el debate que aquí va surgiendo, y creo que es importante distinguir respecto a la arquitectura curricular en Chile, porque en Chile tenemos 3 principales instrumentos curriculares, que son los que yo estaba comentando, ¿no? Primero, las bases curriculares, que son obligatorias para todos. Luego, los programas que las bases responden a la pregunta del qué se debe aprender, ¿ya? Y esas son las que están alineadas con los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General de Educación. Las bases curriculares son obligatorias para todo el país, porque en el fondo responden al principio de equidad, de que en Chile los niños y niñas van a aprender un piso cultural mínimo para todos, ¿no? Que es la meta de la educación. En segundo lugar, los programas de estudio tienen que ver con hacen la respuesta a la pregunta del cómo. Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer es, tenemos que ver con el equipo cómo trabajar, efectivamente, evaluar una indicación que incorpore en el artículo 2 lineamientos curriculares, y que lo que se plantea se pueda incorporar en las propuestas de programas de estudio, porque efectivamente, aprovecho, se salió, ahí está todavía Leoncho García, aprovecho de saludarlo, efectivamente,
la propuesta, que lo que señala él, que es que el ajedrez puede estar al servicio del aprendizaje en las distintas asignaturas del currículum, eso se puede lograr transversalmente si uno incorpora algún tipo de actividades vinculadas al ajedrez en los programas de estudio de las asignaturas del currículum. Entonces se puede trabajar en este artículo número 2 alguna indicación que permita abordarlo así, lo cual implicaría explicitar que se incorporen en los programas de estudio que se presentarán al Consejo Nacional de Educación, y ahí se alinea con las definiciones o con la gobernanza que tiene el país para esto, que efectivamente es el artículo 31, que señala la definición de quién aprueba, y el artículo 86, que es el que define el procedimiento a través del cual el Consejo Nacional de Educación aprueba. Entonces creo que ahí se podría trabajar en una indicación que pudiera como efectivamente alinear en este contexto, digamos, y en el marco de las definiciones en el fondo regulatorias de nuestro sector. Eso planteo, podríamos en el fondo analizarlo y trabajarlo con el equipo, por supuesto, pero esa es la idea que se me ocurre en el fondo en esta conversación y en el debate que se va teniendo respecto a dónde. Nosotros podríamos trabajarla con el equipo, por cierto, y con el equipo que preparó la propuesta del proyecto de ley. Eso. Muchísimas gracias, subsecretaria. Entonces vamos a proceder a la votación en general de este proyecto de ley. Le doy la palabra a nuestra secretaria. Votación entonces en general. Diputado Barría. A favor. Diputado Barrios. A favor. Diputada Medina. A favor. Diputada Molina, ahora. Diputado Rey. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Diputado Rey. Gracias. Solamente señalar que yo en esta oportunidad me voy a abstener, esperando por supuesto esta indicación que va a trabajar el Ministerio, que espero que justamente esté dentro de los marcos de los cánones que corresponden para poder apoyar esta iniciativa, que en el fondo es una muy buena iniciativa, pero siempre cuando venga acompañada, por supuesto, de toda la normativa que corresponde. Eso, muchas gracias. Presidenta. A favor. Resultado de la votación: por la afirmativa 7 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Aprobado entonces en general por mayoría. Comisión, tengo que solicitar entonces las fechas para la presentación de indicaciones. No sé si hay propuesta. Yo lo había estado viendo con mi equipo y habíamos pensado el viernes 2 de enero, y eso podría para nosotros funcionar, pero el Ejecutivo, si es que está pensando en indicaciones, y me imagino con todos los proyectos que existen en las otras comisiones, ¿existe alguna otra propuesta? Yo no lo he conversado con el equipo aquí, pero creo que sería mejor dar un poco más de tiempo, por si es que fuera posible, Presidenta. Entonces, hasta el viernes 9. El 2 de enero van a estar medio... ¿Pero tiene que ver con esto? No. Déjame entonces... Por favor. Ya, entonces comisión, recibimos las indicaciones para este proyecto de ley hasta el viernes 9 de enero del 2026. Diputado Barría, Sí, ¿quería comentar algo? Muchas gracias, Presidenta. De verdad que le agradezco el espacio, saludar a las autoridades, a la subsecretaria, al equipo presente. Nuestras tías BTF, al igual que el año pasado, tienen en riesgo el pago de esas remuneraciones antes de Navidad. Por favor, hacer presidente trae suyo el oficio, el llamado correspondiente a la subsecretaría, a la DIPRES, a quien corresponde, a la JUNJI, porque entendíamos que ese era un compromiso del año pasado, que esto no se iba a volver a repetir. Y nuevamente estamos en la misma situación. Municipios que han rendido y los gremios BTF ya están en contacto, y estoy seguro que no solamente conmigo, que corren el riesgo de que sus remuneraciones no estén antes del 20 de diciembre. Para atenderlo, por favor, Presidente. Disculpe, pero esto es grave.
Por favor, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Barría, por ponerlo en la mesa, porque creo que evidentemente es de suma importancia lo que usted señala. Bueno, quiero dar las gracias a nuestros invitados, dar las gracias a nuestra subsecretaria Alejandra Ratia, a su abogado asesor que lo acompaña, don Gabriel Fernández, también al presidente de la Comisión de Educación de la Federación Nacional de Ajedrez, el señor Marcelo Llorens. Muchísimas gracias por su exposición. También dar las gracias al señor Leonardo Torres, que es el profesor de ajedrez de la comuna de San Antonio, que también nos vino a mostrar cómo ha sido su experiencia implementando esto. Por supuesto también al maestro de ajedrez, don Leoncho García. Muchas gracias otra vez por participar de esta sesión de comisión. Y también a... Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, dar las gracias al área de la asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, a don Luis Castro y a la señora Pamela Cifuentes. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.